Bienvenidos a 50 días con el Espíritu Santo. Hoy iniciamos la semana número 4. El tema que vamos a estar trabajando esta semana se llama la manifestación de los hijos de Dios. Y así como hemos hecho en las semanas anteriores, pues vamos a aprender, vamos a orar, vamos a ver cómo el Espíritu Santo sigue actuando en nuestra mente, en nuestro corazón, y estamos aquí para seguir adelante. Y pensando un poco el tema de hoy, normalmente todos los domingos tenemos una cita para congregarnos como iglesia, tenemos una cita para alabar el nombre de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Tenemos una cita para edificarnos unos a otros, para tener comunión unos con otros, para poder fortalecernos, para poder enfrentar una nueva semana. Y al reunirnos le llamamos templo, le llamamos iglesia, pero quiero hacer una diferencia entre estos conceptos. Cuando hablamos de templo, hay dos definiciones. Pablo, en la iglesia a los Corintios, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa que somos templo del Espíritu Santo? Que somos el lugar donde Dios habita o donde Dios quiere habitar. Cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, somos sagrados, somos hechos sagrados porque es el lugar donde habita Dios. Pero también vemos la connotación de templo, que es en el lugar donde nos reunimos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Nos reunimos normalmente los días domingos o un día entre semana para alabar y glorificar el nombre de Dios. Cuando hablamos de iglesia, no solamente estamos hablando de lo que conocemos tradicionalmente como el lugar donde vamos a congregarnos, sino cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de las personas, estamos hablando del pueblo que ama a Dios, estamos hablando de todos aquellos que son hijos de Dios, que han decidido caminar con Jesús, que han decidido seguir los pasos de Jesús y que tienen en común que el Padre de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Padre. Y partiendo desde esta premisa, los judíos también tenían un templo. Y el templo que estaba en el tiempo de Jesús fue hecho en el año 20 antes de Cristo por Herodes, y luego pues este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, y que Jesús pues sí fue profetizó que no iba a quedar, no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces queremos mirar este versículo bíblico. La Biblia dice en Mateo capítulo 21, precisamente en el versículo 13, en donde Jesús recién ha entrado a Jerusalén, va al templo y ve un montón de mercaderes en el templo, sobre todo en el patio de los gentiles, y empiezan a hacer comercio en el templo. Y ese proceso de comercio pues tenía unas connotaciones bien interesantes porque todas aquellas cosas que traía la gente para presentar los sacrificios, eh, tomaban esas cosas, ofrecían solo un cordero, solo un palomino, y el resto de cosas hicieron un comercio en el patio de los gentiles, y el resto de cosas los usaban para venderlas y enriquecerse de una u otra manera. Y Jesús en el versículo 13 del capítulo 21 de Mateo dice así, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes les la están haciendo una cueva de ladrones. Y ahí es donde desde este punto de vista debemos entender el propósito del templo, el propósito del lugar donde nos reunimos, el propósito de la iglesia. Y mirando esto, el punto del templo, de la iglesia al reunirnos es tener comunión con Dios, comunión unos a otros, comunión como miembros de la iglesia. ¿Y nos reunimos para qué? Para aprender más de la palabra de Dios. Nos reunimos para edificarnos unos a los otros en amor de Dios. Nos unimos para adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero también nos unimos para ser empoderados. ¿Para qué? Para llevar sanidad a las naciones. Como iglesia, como templo de Dios, debemos
reunirnos para llevar sanidad a aquellos que necesitan sanidad, llevar salvación a aquellos que necesitan salvación. No podemos quedarnos solamente ahí en la iglesia, encerrados en la iglesia, estando unos con otros, sabiendo que hay un mundo que muere sin ver la luz de Jesús, que hay un mundo que necesita una respuesta y esa respuesta es Jesús. Vemos en algunas oportunidades que un río en Ezequiel y en Apocalipsis vemos que un río salía del templo y ese río que salía del templo sanaba las naciones, sanaba las aguas, sanaba los ríos por donde pasaba y daba vida a todo lo que pasaba. Una vez que nosotros salimos como hijos de Dios del templo, de congregarnos, de buscar de Dios, de iglesia, debemos ir para hacer sanidad para aquellos que encontremos, sanidad para nuestras familias, sanidad para nuestras comunidades. No podemos quedarnos y centrarnos en propósitos que no son hechos para la iglesia o para el templo de Dios. Y tomo el versículo bíblico que leí, dice, mi casa será llamada casa de oración, casa para orar, casa de adoración, un lugar para crecer en Dios. El propósito es para adorar, para alabar a Dios, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Ustedes les están dando el propósito que no es. Ustedes están haciendo de mi iglesia un comercio, ustedes están haciendo del templo un lugar donde no se viene a adorar, no se viene a orar, no se viene a crecer la palabra de Dios, sino más bien se viene a comerciar y eso es lo que hacían en ese momento. Y hoy podemos tener una aplicación muy buena de este texto en cuanto a la misión de la iglesia, es que la iglesia no está para entretener, es que la iglesia no está para mostrar un bonito espectáculo, es que la iglesia no está para reunirnos y como un club social disfrutar juntos, no, la iglesia está para llenarnos, para adorar, para escuchar la palabra de Dios, la directriz de Dios y luego ir a muchos lugares, a muchos pueblos, a muchas personas para llevar una respuesta de vida. O sea, Dios quiere que la iglesia sea productiva y que de la iglesia haya sanidad, que de la iglesia salgan aguas que den vida, aguas que restauren. Entonces usted y yo que hacemos parte de la iglesia, aquellos que van a empezar a ser parte de la iglesia, entonces sepamos que la iglesia debe ser un lugar donde adoramos, donde glorificamos el nombre de Dios, un lugar donde su propósito es llenarnos de su espíritu para ir a llevar vida y una buena noticia a aquellos que lo necesitan. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos ayudas, nos bendices. Señor, llena de tu Espíritu Santo a tu pueblo. Señor, si hemos perdido la dirección, si hemos perdido el propósito del templo, de la iglesia, como templo del Espíritu, como tu pueblo, si hemos perdido el horizonte, si Señor no estamos siendo productivos para aquellos que nos rodean, perdónanos y ayúdanos a volver al propósito original de la iglesia. Oramos, Señor, para que la iglesia sea respuesta de sanidad para las comunidades, para las familias y para las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerde, esta semana vamos a trabajar la manifestación de los hijos de Dios y hoy el tema era sanidad desde el templo. Desde el templo, desde la iglesia debemos generar sanidad y vida a aquellos que lo necesitan. Muchas gracias, Dios los bendiga. Chao, chao.